Asesinatos, violencia, tráfico de drogas, guerra entre organizaciones criminales, preocupación, miedo, inseguridad y muertes violentas. Todo esto aumentó en lo que va de la primera mitad del año. ¿Cómo se ha visto afectado el comercio? ¿Qué ha pasado con los ingresos que percibe el sector turístico? ¿Cuáles son las medidas tomadas por el gobierno para minimizar el porcentaje de violencia en el país? El 24 de mayo de 2022, Guillermo Lasso le declaró la guerra al narcotráfico dentro del territorio ecuatoriano. Según cifras de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, solo durante el 2021 se incautaron 210 toneladas de droga, por lo cual se ha tenido que innovar con un eficiente proceso de eliminación de sustancias sujetas a fiscalización, el cual consiste en mezclar la droga con cemento, vidrio y otros químicos. De esa manera, Ecuador es el tercer país a nivel mundial en incautar drogas. Entonces, ¿eso significa que estamos viviendo durante la época más insegura? Analizaremos esto ahora, así que ven para contarte. El gobierno ecuatoriano ha mencionado que los índices de inseguridad han aumentado debido al narcotráfico. Pues según algunos expertos, Ecuador dejó de ser un país de tránsito en la ruta de envío de drogas para convertirse en un centro de distribución, producción y almacenamiento, lo cual ha traído consigo la intervención de distintos cárteles mexicanos que tienen alianzas con diferentes bandas criminales ecuatorianas. De ahí que existe una disputa de territorios dentro y fuera de las cárceles. Según información del diario Primicias, han ocurrido 11 masacres penitenciarias que han dejado un saldo de 413 fallecidos. Otro hecho que permitió la penetración del crimen organizado, según el analista de seguridad y defensa Mario Palsmiño, es el desmantelamiento de la base militar estadounidense ubicada en Manta, pues desde ahí se rastreaban las aeronaves usadas para movilizar la droga desde los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo. Existen dos rutas dentro del Ecuador según información de la BBC. La ruta del Pacífico, donde la droga ingresa por Esmeraldas para ser llevada hasta los puertos de Manabí, Guayas y El Oro, mientras que en la ruta amazónica el cargamento entra por Sucumbíos para ser enviada a Brasil. Por otra parte, si bien dentro del territorio nacional los cultivos de coca o marihuana son mínimos, hasta el 2021 se habían detectado al menos 4 laboratorios de cristalización ubicados en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Además, la falta de oportunidades laborales y el índice de desempleo que aumentó durante la pandemia también influye en la inseguridad, según algunos habitantes de Guayaquil. Las consecuencias del aumento de los actos delictivos han afectado al sector turístico, pues algunos empresarios nacionales y extranjeros han pausado las inversiones dentro de Ecuador, mientras que otros han destinado su dinero a países como Uruguay y Panamá. Esto según el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo en Ecuador, Holbach Muñetón. Para el 2019, las ventas internas por alojamiento y servicios de alimentación llegaban a los 2.9 millones de dólares. Pero para el 2022 esta cifra disminuyó, a pesar que ya no había restricciones por la pandemia. Ese mismo año, la encuestadora Gallup ubicó a Ecuador como el país más inseguro de Latinoamérica. Las zonas más afectadas por este fenómeno son todas las provincias de la región costa, incluyendo a Pichincha y Sucumbíos, en las cuales durante el 2022 se impuso un estado de excepción. Las bandas criminales más grandes del país son los choneros, que hasta el 2022 contaban con alrededor de 20.000 miembros, y los lobos, quienes tienen aproximadamente 8.000 integrantes. Esta última banda criminal ha tratado de controlar las zonas de minería ilegal en las provincias de Imbabura, Zamora Chinchipe y El Oro, lugares donde presuntamente cobran un impuesto del 10% de todos los minerales extraídos, según Inside Crime. Además, según el exministro del Interior Patricio Carrillo, estas dos bandas podrían convertirse en los primeros cárteles de droga ecuatorianos. Según la información de la encuestadora Oikonomics, solo en Quito el 83% de los ciudadanos consultados han decidido reducir su consumo
disminuyendo actividades como hacer compras o salir en familia. Esa decisión estaría relacionada con las más de 3.000 muertes violentas registradas hasta junio de este año. En ese contexto, cada vez son más frecuentes las notas periodísticas e información recabada por las autoridades en las que hablan sobre escuelas de sicarios dirigidas por mafias extranjeras y establecidas en los barrios pobres de Guayaquil. Este hecho afecta a menores de edad que desde los 10 años son formados para ser sicarios, pero más escalofriante resulta que asesinan a un integrante de una banda rival o peor, a miembros de su propia familia para poder graduarse. La violencia, el desempleo y la escasa inversión pública han creado el ambiente perfecto para que hoy en día la provincia de Esmeraldas sea el epicentro de los homicidios en Latinoamérica. Pero, ¿qué medidas ha tomado el gobierno para contrarrestar los efectos de la violencia en el país? En abril de 2023, el presidente de la República autorizó la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal. Además, mencionó que esta decisión forma parte de la estrategia denominada Cruzada por tu Seguridad, la cual es un trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional e Inteligencia. Sin embargo, esa decisión fue muy criticada por algunos medios de comunicación y especialistas, porque según ellos ni siquiera quedó claro todo lo referente al porte o uso de armas de uso personal. La región latinoamericana está marcada por la pobreza, desigualdad e inseguridad, lo cual, según algunos académicos y líderes de sectores populares, no influiría en nada, sino que más bien el índice de mortalidad por violencia incluso podría aumentar debido a esta decisión. En la actualidad, ni siquiera las universidades están libres de la violencia, pues durante este año tanto alumnos como autoridades de los centros de educación superior han sufrido atentados y algunos han fallecido. Cada vez es más común los asaltos, robos, secuestros y otros hechos delictivos dentro del país. Lamentablemente el tiempo pasa, mientras que la solución a todo este fenómeno parece lejana. Hasta aquí la información. Muchas gracias.